Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos domingo de adoración. El próximo domingo, primero Dios, estaremos congregándonos. Es una gran bendición. Estamos alegres porque como iglesia ya podemos juntos, unánimes, recibir la palabra, alabar y adorar a Dios con nuestra atención y con las alabanzas y con nuestra comunión. Estamos viendo la primera carta de Pedro los domingos. Terminamos el capítulo 3, iniciamos hoy con el capítulo 4 y vamos a ver los primeros dos versículos. El nombre del tema es el compromiso del siervo. Pero antes de leer nuestro texto, vamos a dar una introducción para que podamos entender este tema. Y todo ser humano debe saber que es llamado al arrepentimiento. Dios no excluye a nadie. Todo ser humano es llamado al arrepentimiento. ¿Para qué? Para ser salvado. Necesita ser salvado de la condenación. Hay una condenación eterna por la rebeldía del hombre desde el inicio de la creación. Entonces, es llamado al arrepentimiento, se le da la oportunidad de venir en arrepentimiento a Dios para ser perdonado por Cristo y después de ser ya regenerado, glorificar a Dios con su vida. Ese es el plan de Dios, ese es el llamado que Dios da, pero lamentablemente no todos quieren abrazar este llamado. No todos quieren arrepentirse. Escucha muy fuerte la palabra arrepentimiento, cuando solo significa cambio de mentalidad. Si vivo de alguna manera, me dirijo hacia allá porque tengo una mentalidad del mundo, pero ahora que ya soy de Cristo, totalmente contraria, y eso es el arrepentimiento, volver a Dios. Volver a Dios, darle ahora la espalda al mundo que es el que seguíamos y volver a Dios porque estamos arraigados y esclavizados por el mundo, por el pecado. Entonces somos llamados al arrepentimiento aunque muchos no quieran y muchos no ven la gracia de Dios derramada sobre ellos. El regalo de amor inmerecido que Dios está proveyendo para el ser humano, para que se arrepientan, para que sean hijos de Dios y no estén como creación de Dios que está condenada al fuego eterno. Entonces muchos creen que ellos pueden salvarse de esta condenación porque algunos, entre comillas, saben que están condenados. Entonces ellos creen que pueden salvarse por sí solos, por sus propios méritos, y ellos se enfocan en hacer obras. No sé, siendo generosos con las personas, obras caritativas, son moralmente buenos con otras personas, pero esto no puede comprar a Dios. Con esto tú no puedes ganar ni siquiera un poquito de mérito para entrar al cielo. La Biblia nos enseña claramente que no es por eso que podemos entrar, no por nuestras obras, ni por nuestros sacrificios, ni por nuestras ofrendas, ni por nuestra generosidad o nuestra moralidad podemos ganarnos este cielo. Y esto está escrito en la Biblia. Dios reveló que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces lo que están creyendo ellos es un engaño y no solo son pocos, son masas de personas que están creyendo que de esa manera pueden salvarse, viven engañadas. Y el domingo pasado vimos una cita de Génesis capítulo 4, versículo 4 y 5, que habla sobre estos méritos, sobre el sacrificio y las ofrendas que uno da para quedar bien ante Dios. Vimos a Caín en el versículo 4, que había dado su ofrenda, había hecho un sacrificio para hacer una ofrenda y dársela a Dios. Pero dice en el versículo 5 que no agradó, que no le agradó, que no le agradó ni la ofrenda, ni le agradó el sacrificio que hizo para darla, ni le agradó Caín. Entonces esta cita es una de tantas citas que están en la Biblia que rompe con todas esas fortalezas que tenemos en nuestra mente de creer lo que nos han enseñado, de creer que podemos nosotros con nuestros méritos ganar la salvación, ganar el cielo. O sea, hago obras para que yo pueda ir al cielo cuando muera. Y esto es un error. Aquí estamos viendo que Caín se sacrificó. Caín dio una ofrenda y no agradó la ofrenda, el sacrificio, y no le agradó tampoco él mismo a Dios. Estamos viendo que aquí esta es la realidad del ser humano. Aunque hagamos lo que hagamos, no agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo. Porque Cristo es el único Señor y Salvador. Es el único que nos puede salvar y justificar ante Dios Padre.
Caín hizo un sacrificio, hizo una ofrenda, hizo una obra, pero no pudo ganarlo porque no tenía la justicia de Cristo. Él está viviendo en desobediencia y Dios ha dicho que la obediencia es más agradable a Dios que los propios sacrificios. Y Caín estaba en rebeldía contra Dios. Y aunque hiciera lo que hiciera, se esforzara y diera lo mejor de todo, no iba a agradar a Dios. No iba a agradarle a Dios nada. ¿Por qué? Porque no era justo, porque Caín no tenía la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque era rebelde, no creía en Cristo, no abrazaba la fe en Cristo. No había comunión con Dios porque no abrazaba la fe. Él estaba en rebeldía en contra de Dios. En cambio, Abel, el versículo 4, dice que por la fe presenta a Dios una ofrenda, y que es más aceptable, que es más agradable que la de Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, un hombre que tenía la justicia de Cristo, porque solo a través de la justicia el Señor nos puede aceptar. Si Cristo nos perdona y Cristo nos da su justicia, Dios nos ve en la justicia de su Hijo y podemos ser aceptos. Entonces Dios aprueba la ofrenda de Abel, se agrada de Abel. Dice en Génesis 4:4, miró a Jehová con agrado a Abel y se ofrenda. Aquí estamos viendo citas que respaldan lo que estoy diciendo. Y aunque Abel, dicen muchos, bueno, es que eso fue hace miles de años, sí, aunque Abel murió hace miles de años, aún nos habla por medio de su ejemplo de fe. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 44, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, esto es un claro ejemplo para que podamos romper con esa fortaleza de creer que por nuestros méritos, por buscar a Dios a mi manera, realmente vamos a ganarnos ese pedazo de cielo. No podemos ganar nada. No tenemos nada bueno nosotros para ganarlo. El que es bueno y sin mancha es Cristo, y solo por los méritos de Él podemos alcanzarlo. Entonces, por este tema han surgido preguntas como esta. ¿Por qué la gran mayoría de los seres humanos andan errados creyendo que pueden ganarse la salvación, que pueden ganarse el cielo a su manera? Entonces, con esta cita deberíamos entender mucho, porque estamos viendo la diferencia entre Caín y Abel. ¿Y esa cuál fue? La fe en Cristo. No en sí mismo. Caín decía, bueno, yo puedo ganarlo. No en sí mismo. Caín hizo sacrificios, no en sacrificios. Caín hizo ofrendas, no en ofrendas. Caín hizo obras, no en obras. Solamente en el Señor Jesucristo. Abel creyó, no vino a ganar con su ofrenda a Dios. Esto de las ofrendas o la generosidad o las obras morales salen de prácticamente como evidencia de que has sido salvo. De alguna manera, cuando tú eres perdonado y eres regenerado, empieza a fluir en ti todo esto, pero ya no es para ganar algo, porque no podemos ganar nada. Entonces, esa fe que tenía Abel, no la podías comprar. Esa fe no puede venir de una manera natural, tiene que venir por el escuchar la palabra de Dios. Esa fe no puede venir porque otra persona te diga, no, mira, si tú te portas bien o si tú cumples con los mandamientos. No puede venir de esa manera, sino por empezar a leer tu Biblia, sino por empezar a buscar las prédicas sobre el verdadero evangelio, no un evangelio a medias, sino un evangelio completo, que te muestra el error, que te muestra la condenación, pero que también te muestra la esperanza. Entonces no se puede ser salvo si no conocemos del evangelio, si no conocemos la palabra que Dios ha revelado para el hombre, porque en ella podemos conocer a Dios, en ella podemos ver cuál es el plan de salvación de Dios. Entonces no se puede ser salvo si no nos arrepentimos, porque el evangelio eso dice: arrepiéntete, cree, conviértete a Cristo, rinde tu vida a Cristo. Entonces todo esto es lo que nos salva, arrepentirnos y rendir nuestra vida a Cristo. No se puede ser salvo si Cristo no es el centro de la ecuación, porque Cristo es quien perdona, Cristo es quien justifica, porque Él es el que vino a morir y a tomar nuestro lugar como sustituto. Entonces quiere decir que como no comprendemos esto, la Biblia dice que estamos cegados totalmente espiritualmente hablando.
Entonces no podemos ver la gloria de Dios de lo que estamos presentando ahorita, y creemos a veces cuando no estamos convertidos, creemos en un Dios imaginario, que ese Dios sí nos puede salvar con obras, pero no es un Dios verdadero. No podemos ser salvos en base a obras o méritos de otras personas, solo de Cristo. Entonces es importante enfocarse en la Biblia para poder creer en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es cierto que es un Dios de amor y de misericordia. Así se pinta, así es. Pero se nos olvida dar la otra enseñanza, que es también un Dios de justicia. Un Dios que se aira con el pecado. Y que está airado con el pecador. Porque la Biblia lo dice. Entonces es importante que aprendamos esto para abrazar el Evangelio del Señor Jesucristo, para rendir su vida al señorío, para que sean perdonados y sean adoptados hijos de Dios. Cristo es el que nos hace hijos de Dios. Cristo es el que nos hace siervos de Dios. Y cuando venimos en arrepentimiento y rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Señor. O sea, es nuestro dueño, es nuestro amo. Y debe haber un claro entendimiento de esa nueva identidad. Ya no soy del mundo, ya soy hijo de Dios, soy siervo de Dios. Es una identidad que se te da cuando el Espíritu Santo te regenera. Y ahora que ya somos hijos, ahora que ya somos siervos, entonces debemos vivir como tales. Por ejemplo, si alguien te llegara a adoptar y tú a lo mejor eras López, pero ahora eres González, pues ahora tienes que vivir como el González, no como López. Entonces es importante que como hijos vivamos como tales, como hijos de Dios, como siervos de Dios, y no como el mundo, no como vivíamos antes, porque ha sido un llamado no para vivir una vida en la carne ni para cumplir nuestros deseos pecaminosos o egoístas, sino para vivir como Cristo quiere, como Dios quiere. Y lamentablemente de esto muchos cristianos aún no queda claro en ellos. Muchos cristianos no han entendido realmente de qué se trata. Entonces, solo entendiendo esto podemos estar en el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es ese? En la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nos perdonó. El Señor Jesucristo nos hizo hijos de Dios. Y al ser regenerados por el Espíritu, en ese mismo instante se firma en nuestro corazón un compromiso con el Señor como siervos de Dios, que ya debemos vivir como tal. Y ese compromiso se evidencia en servir a Dios en todo momento, no solo en la iglesia, sino en todo momento y en santidad. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pedro tocó este tema? Recordemos que el apóstol Pedro estaba escribiendo una carta y la dirigía a la iglesia de Asia Menor. Dijimos que es lo que es Turquía ahora. Entonces vemos que el apóstol Pedro está alentando a la iglesia de Asia Menor debido a la persecución. La iglesia estaba siendo asolada, estaba siendo perseguida, y lo vimos desde el versículo 14 del capítulo 3. Vimos que la finalidad de Pedro de esta cita era para que la iglesia permaneciera firme sin claudicar y no se achicopalara y tirara la toalla, sino que siguiera firme caminando hacia adelante y no hacia atrás, no retrocediendo. Entonces lo primero que les dijo el apóstol Pedro desde ese versículo 14 en adelante es que por la esperanza que tenemos en Cristo, o sea, que tenían ellos en Cristo y que nosotros tenemos obviamente, es que se puede soportar las aflicciones. Seguidamente les habló del temor de Dios, no el temor reverente, porque ese debe de haber, pero es el temor de que Dios puede matar el alma en el infierno. Y si Dios ya es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Así que no debemos temer a los demás, al ser humano o lo que haga, la persecución. Y luego les dijo que debía haber una buena conciencia delante de Dios, y esto es caminar en santidad. Luego les presenta el ejemplo del Señor Jesucristo, y esta parte los motivó y los impulsó más a no claudicar y a seguir. Y a partir de este tema del ejemplo del Señor Jesucristo, vimos dos subpuntos, donde el Señor Jesús predica en el Espíritu a través de Noé, en los tiempos de Noé. Ese fue en el versículo 19 y 20. Y el versículo 21 y 22 que vimos la semana pasada, vemos que Pedro les habla del bautismo del Espíritu, que dijimos que no es aquel que se sumerge, sino que es el que el Señor nos da cuando nos arrepentimos
rendimos nuestra vida a Cristo y Él nos perdona. En ese momento Él nos bautiza, o sea, nos da. Significa que nos da el Espíritu Santo. Entonces, ese bautismo del que hablamos la semana pasada, aprendimos que es una representación, lo que vimos la semana pasada es una representación de lo que el Señor Jesús hace cuando dijimos ahorita, nos arrepentimos, nos perdona, nos justifica. Entonces ya debemos haber comprendido que el bautismo no salva, y que lo que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, de hecho, creo que dimos 2 ejemplos la semana pasada de los esposos, hablamos del anillo del matrimonio, y dijimos que el anillo solo representa o simboliza el matrimonio, pero no es lo que hace válido el matrimonio, no es lo que sostiene el matrimonio. También dimos otro ejemplo de los de la India, cuando se casan, a la mujer le ponen un puntito de pintura en su frente, aquí en medio, y esto no quiere decir que esto hace válido el matrimonio y lo sostiene. Pero, ¿por qué? Porque si se llegara a despintar, ¿quiere decir que ya no son esposos? No, o sea, eso no los hace, realmente le da validez ni sustenta el matrimonio. Así que aprendimos que ni el anillo ni el puntito de pintura tienen la autoridad para dar validez al matrimonio y para sostener los matrimonios. Sin el anillo y sin el puntito de pintura en la frente, el matrimonio es auténtico y permanece. No porque se nos pierda el anillo y ya no somos casados, por decirlo así, ¿no? Entonces, es lo mismo el bautizo. El bautizo es una representación, una simbología. Así que vemos que el bautismo nos salva. Cristo es el que salva. Entonces el apóstol Pedro hoy va a enseñar el por qué en la vida del cristiano se debe ser responsable con el compromiso al cual fuimos llamados por el Señor. Tenemos un compromiso con Él como siervos de Dios. Así que vamos a leer nuestros primeros 2 versículos, que son los únicos que vamos a ver. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, que dicen: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Allá vamos a estar enfocados en estos versículos, vamos a dar referencias para que lo entendamos. Aquí vemos que el apóstol Pedro, recordemos que está predicando en el contexto de la persecución, la iglesia está siendo asolada y está dando razones por lo cual debemos seguir firmes, tanto la iglesia de ese tiempo como la iglesia de hoy. Y vemos que está mostrando claramente que hay un compromiso, que tenemos un compromiso con Dios y que este compromiso es una grande responsabilidad. Tenemos que tomar en cuenta que la vida que tiene cada ser humano en esta tierra es fugaz. Lo hemos visto últimamente. O sea, es rápido, fugaz. Y obviamente cuando vienes a ser de Cristo, los cristianos conocemos que hay oposición contra el reino de Dios. El reino de Satanás está en oposición y usa a las personas que no son del Señor, son parte de su reino. Entonces nosotros aún tenemos un cuerpo que no es glorioso. O sea, ese cuerpo, vivimos en la carne, tenemos debilidades y vemos que no tenemos un cuerpo que es glorioso, que perdura para siempre. Entonces debemos tener en cuenta que nosotros vamos a estar por un lapso de tiempo muy corto en esta tierra. Y es por eso que Pedro le dice a la iglesia que deben tener una actitud de compromiso, deben tener una responsabilidad ante ese compromiso. Entonces esto nos hace entender como iglesia que tenemos grandes responsabilidades ante Dios. Se nos olvida. De hecho, casi no tomamos en cuenta las responsabilidades, el compromiso que tenemos con Dios. Tomamos en cuenta más otros tipos de compromisos que las que tenemos con el mismo Dios. Así que como iglesia necesitamos tener un gran compromiso con Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga la persecución podamos soportar todo esto, podamos soportar las grandes tribulaciones. Pero hay que saber una cosa, que ese compromiso al que Dios nos llama a tener con Él, tenemos que entender muy bien que no es más grande que el compromiso que tuvo el Señor Jesucristo con Dios Padre. Él soportó el sufrimiento de nuestra salvación. O sea, estamos viendo de que nuestro compromiso va a llevarnos a que va a haber asolamiento, a que va a haber persecución, a que va a haber tribulación. Y aquí estamos viendo que el que tuvo el Señor Jesús fue uno muy fuerte para nuestra salvación. Y hay una diferencia abismal. Aquí Pedro quiere hacer notar esa diferencia. La diferencia del Señor Jesucristo es algo abismal porque fue expiatoria. Es expiatoria, ¿por qué? Porque Él sufrió
Él se sacrificó, Él pagó, entonces Él quitó el pecado. Lo que significa expiar es quitar, quita el pecado. No solo lo cubre, lo quita. Pero no solo fue expiatoria, también fue vicaria. Porque sufrió, porque fue sustituto, el sustituto de toda la humanidad. Nosotros tenemos un corazón perverso, lo dice la Biblia, y tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa es nuestra realidad. No podemos sufrir y expiar el pecado de alguien. Pero cuando venimos a Cristo tampoco lo podemos hacer. No podemos limpiar a alguien por nuestro sufrimiento. Aún nos convirtamos a Cristo, no podemos hacerlo y tampoco podemos sufrir y ser sustitutos de otros. No podemos ocupar el lugar de otro como lo hizo el Señor Jesús. Por eso fue algo abismal, diferente. Muchos quisiéramos. Por ejemplo, los padres cuando los hijos se enferman y los ven que están padeciendo, están sufriendo, pues ellos quisieran estar en el lugar de sus hijos. Y hasta a veces he escuchado que oran. En un tiempo lo hice, oramos para que nos pase a nosotros y no les pase a ellos, para que ellos estén sin ese sufrimiento, ese padecimiento. Pero no se puede. No se puede. Y en este caso solo el Señor Jesucristo podía hacerlo y lo hizo. Porque Él es impecable, Él es glorioso, Él es Dios, Él es santo, sin mancha. Así que queda bien claro que nuestro sufrimiento por la persecución no se compara con el del Señor Jesucristo. Pedro aquí obviamente está diciendo, está queriendo mostrarles el sufrimiento del Señor, el sufrimiento del Mesías a través de esta predicación, y recordando que estaba en el Antiguo Testamento, porque Pedro siempre se basó en el Antiguo Testamento. En ese tiempo todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Así que Pedro le estaba diciendo que daban veracidad a las Escrituras de que este evento, pues obviamente no solo surgió, sino que había sido profetizado siglos atrás. Pedro les estaba predicando del sufrimiento del Mesías, que conoció él primero por las Escrituras y que luego él lo vio, él fue testigo ocular, vivió personalmente con el Señor lo que Cristo padeció. Esto estaba escrito, Moisés lo habló, Isaías también lo habló, David en los Salmos también lo habló, y todos los profetas dieron profecía de esto. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas se lo dijo a 2 de sus discípulos. Cuando resucitó y se encontró con ellos en el camino de Emaús, ellos se encontraron con él y sin reconocerlo le iban relatando al Señor lo que había sucedido con el Señor. Y por último le estaban comentando que no sabían qué pasaría, y ellos estaban como incrédulos, tristes, porque no creían en lo que el Señor había dicho y lo que estaba escrito. Y en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, nos dice todo esto que sucedió, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Entonces el Señor obviamente les está hablando fuerte porque no están creyendo, están incrédulos, no entendían. Estaba escrito, fue profetizado, y el Señor se los había recordado a ellos. Recuerdo que en el Evangelio de Marcos 3 veces se los recordó, pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque no podrían creer que Dios haya venido como rey a reinar acá, a salvarnos, pero sacrificándose. No podían creer que se dejara insultar, no podían creer que se dejara golpear, no creían que se dejara matar. ¿Cómo va a ser que el rey se deje matar? Entonces no entendían el sacrificio y la gloria. Nunca pudieron entender el sacrificio y la gloria. Y es tanto que no lo entendían que Pedro se opuso. Entonces vemos que no entendían que no podía haber gloria sin sufrimiento. Pedro le decía: Señor, no vayas a la cruz, no lo voy a permitir. Pedro se estaba oponiendo. Entonces, esto es importante, hermanos en Cristo y personas que no conocen del Señor. Tenemos que entender que antes de recibir la corona de la gloria, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Las personas que crean que venir a Cristo no hay sufrimiento están muy equivocadas. Es un evangelio erróneo. Vamos a sufrir si estamos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo.
El Señor lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice que cualquiera que vaya en pos de Él, significa seguirlo, debe tomar su propia cruz y seguirlo. Y esto, tomar la propia cruz, significa compromiso, comprometerse y no mirar atrás, no retroceder. Pero el Señor fue perseguido. El Señor fue perseguido. Y seguir tras de Él, en pos de Él, como dice su palabra, pues obviamente va a traer persecución para nosotros. La iglesia estaba siendo perseguida. Pedro por eso estaba dando este tema. De hecho, Pedro dice, armaos del mismo pensamiento. O sea, que tengamos ese mismo pensamiento, que tengamos ese mismo sentir, más claro, que tengamos ese mismo chip en nuestro corazón, porque si no está ese chip, solo seremos imitadores del mundo y prácticamente se van a perder las batallas, porque hay batallas diarias. Muchos de nosotros somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado porque nos rehusamos a sacrificarnos. A veces hay que sacrificarnos cuando ya eres de Cristo, no antes de Cristo. Que quede claro, no sacrificamos algunas cosas que debemos sacrificar, cosas o personas que nos hacen caer. No lo hacemos. No lo hacemos. Es una batalla día a día y se debe sacrificar algo en la batalla. Porque es muy común, el Señor se sacrificó para salvarnos. Es muy común en la vida del cristiano que lo queremos todo fácil. Queremos ganar la batalla, queremos la victoria si se nos da fácilmente, sin que renunciemos a lo que estamos haciendo mal, lo prohibido. Y el llamado no es ese. El Señor Jesús nos llamó a tener una actitud que esté dispuesta a sacrificar lo que sea, a rendir tu vida totalmente a Él. ¿Por qué? Porque hay una batalla contra el pecado. El Señor dio varias enseñanzas sobre este sacrificio en las batallas, y una de ellas se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Si quieres apuntarlo, yo te lo voy a leer. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente lo toma literal, ¿ok? En esta cita el Señor Jesús está hablando de lo que debemos hacer en el sentido espiritual con las cosas que son obstáculos, que nos hacen tropezar y que ofenden a Dios. Y que por estas cosas, pues como obstáculos, se pierde la batalla. Entonces no lo vamos a tomar literal, porque no es literal. El Señor no quiere que te quites tu ojo o te cortes una mano, eso es que quede muy claro. El Señor lo que quiere aquí es que comparemos el valor de las cosas carnales, materiales, efímeras, que son pasajeras, con el valor de algo espiritual que es eterno. Es lo que está haciendo el Señor. Y dijo Él 2 veces, mejor te es quitarte ojo, cortar mano, mejor te es que ir al infierno, ¿ok? Entonces vemos si nos es mejor, lo que está diciendo el Señor, si nos es mejor hacer lo que el Señor dice, preguntémonos lo siguiente. ¿Nos importa más tener 2 manos que ir al infierno? No es literal, ¿ok? ¿Nos importa más tener 2 manos que ir al infierno? ¿No sería mejor ir al cielo sin extremidades que tener todas las extremidades completas e ir al infierno? ¿No sería mejor ir al cielo sin ojos que tener los 2 ojos e ir al infierno? El Señor Jesús está contrastando, ¿ok? Contrastando lo temporal con lo eterno. Él nos lleva a que comparemos los beneficios de lo que hacemos hoy, efímero, banal, con la eternidad. ¿Vale la pena? ¿Es el placer terrenal y temporal más importante que el reposo eterno con Dios? ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres tú? ¿Te importa más, por decir, la pornografía que el cielo? ¿Te importa más el estilo de vida mundano y moral que el de la vida eterna? ¿Te importa más las amistades, las malas amistades que están en el cielo con los santos? Y así sucesivamente, en todo lo que el Espíritu Santo te vaya mostrando que es un obstáculo para tu relación con el Señor, hay que ponerlo en esas preguntas. ¿Nos importa más esto que lo eterno? Si tu respuesta es no me importa más eso en lo que estoy cayendo, en lo que me aleja de Dios, sino me importa más el Señor, lo eterno, entonces tienes que radicalmente dejar esas cosas que te impiden estar con el Señor. Dejar una amistad que te hace caer, dejar una conducta inmoral,
dejar todo aquello que te lleva al pecado y te aparta de Dios. Entonces tienes que someterte ya a una cirugía radical y drástica y hacer cambios radicales y drásticos, cambios de actitudes, cambios de pensamientos, si realmente quieres tratar con el problema. Esa debe ser nuestra nueva manera de pensar. Aquí Pedro está diciendo, armaos del mismo pensamiento, dice Pedro. Armaos del mismo pensamiento. El Señor lo hizo, quiere decir Pedro. Pedro lo siguió. Y si todos los demás apóstoles y discípulos lo hicieron, pues tenemos que hacerlo nosotros. Y Pedro no está hablando por hablar. Pedro no solo le está diciendo a las personas, háganlo, yo no lo hice. No, Pedro vivió esto. Él se interpuso para que no fuera a la cruz el Señor. Él negó 3 veces al Señor y al final tuvo que dejar drásticamente, radicalmente esas actitudes y comprometerse con el Señor. De hecho, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó el Señor, Pedro, ¿me amas? Entonces, cuando le dijo Pedro al Señor, Señor, tú todo lo sabes, sabes que te amo. Entonces tienes que cumplir con tu compromiso, tienes que seguir el camino que yo trazo. Y Pedro sabía que este compromiso de seguir al Señor Jesús, de ir tras sus huellas, iba a ser terrible, porque sabía las consecuencias de seguir las pisadas, sabía que traería padecimientos, él caminó con el Señor, él vio todas las cosas y Pedro las pasó. De hecho, Pedro fue golpeado, Pedro fue encarcelado, Pedro fue injuriado, Pedro fue azotado, y lo podemos ver en Hechos 4, Hechos 12. De hecho, lo iban a matar por Herodes, porque Herodes mató a Jacobo, pero lo metió a la cárcel y el ángel lo sacó. Y vemos otras citas donde Pedro pasó por todo esto. Pedro no está hablando por hablar. De hecho, Filipenses 1:29, el apóstol Pablo dijo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y estas son citas que no se mencionan, porque la gente está dando un evangelio a medias, donde te acarician el oído y tú creas que es suave. No, realmente no hay un evangelio completo y esto no te está llevando a Dios. Así que acá dice Pablo que hay que creer en el Señor Jesús, pero que también hay que padecer por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque amas al Señor Jesús. Y esto, otra vez volvemos a decirlo, es tomar la cruz, hermanos. Debemos tomar la cruz. Muchos cristianos no tomamos la cruz. Debemos tomar juntos la cruz. Es personal, pero debemos tomar, ahorita te animo a tomar la cruz. Ese tomar la cruz es tomar el padecimiento que va a venir por la persecución. Voy a tomar la cruz, sé que vienen cosas fuertes. Va a haber rechazo por causa del evangelio, va a haber rechazo porque vivo para el Señor, va a haber rechazo por vivir en negación porque me niego a muchas cosas. Hay rechazo por seguir a Cristo y no voy a retroceder. Me van a rechazar por no retroceder. Oye, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? Vamos, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Va a haber rechazo por vivir en la voluntad de Dios, por hablar el evangelio. No solo hablo, sino que armoniza con mi vida. Va a haber rechazo. Va a haber rechazo. El Señor ha dicho, el que no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En Lucas 14:27. Entonces el sufrimiento por seguir al Señor, no debes creer que vas a ver, ay, estoy recibiendo persecución por causa del Señor y es por una enfermedad. No es por eso. O sea, las enfermedades van a venir, estés sirviendo o no estés sirviendo al Señor. Entonces, no creas tampoco que, ay, me están persiguiendo porque estoy metido en chismes. No, esa no es persecución por causa de Cristo. O porque debo dinero, no pagué, me están tratando mal, me quieren hacer daño. No, eso no es por seguir a Cristo. Entonces, no nos equivoquemos. La persecución va a ser por causa del evangelio, va a ser por causa de Cristo, porque muchos me hacen un daño porque yo lo busqué, hice algo malo y ya me están persiguiendo por el Señor. No. Es y siempre debe ser por causa del evangelio, por causa de Cristo, por causa de reflejar la gloria de Dios, por causa de vivir como Cristo vivió. En ese mismo sentir va a venir la oposición. Y si Cristo padeció al tomar la cruz por nosotros y lo hizo por amor, ahora nosotros debemos corresponder. Debemos tomar nuestra cruz. Porque Cristo nos amó, Cristo nos salvó, Cristo nos hizo hijos de Dios, Cristo nos ha glorificado. Tenemos la certeza de que vamos a estar con Él cuando moramos. Y tenemos que seguir. Él dijo que sigan en pos de Él, que sigamos sus huellas y que no claudiquemos, porque el que ha padecido en la carne, que es Cristo,
terminó él con el pecado, dice Pedro, aquí al final del versículo 1. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque Él ya nos liberó de la esclavitud del pecado. Él ya pagó por facturas pasadas, presentes y futuras. El Señor Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haya padecido. Él fue tentado en todo, lo vimos recientemente. Él padeció en la carne por ti y por mí, lo dio todo por nosotros, nos rescató de la condenación del pecado, nos rescató del mal, nos rescató del mismo yo que nos lleva a estar en rebeldía con el Señor. Y como dijimos al principio, nos rescató ¿para qué? ¿Para vivir como el mundo? No, para vivir en arrepentimiento a sus pies. No para otra cosa. Él quiere que rindamos todo nuestro ser, no una parte, todo nuestro ser a su señorío. Entonces, ¿no es digno el Señor de esa rendición total? El Señor Jesucristo es digno de que lo adoremos. Él es digno de que rindamos nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque Él padeció por nosotros. Él es el buen pastor y el buen pastor entrega su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Él se humilló desde que dejó su gloria para venir. Se quitó del trono, dejó su gloria, viene a esa tierra. Dice Filipenses 2:8 que no se aferró, 2:5, perdón, que no se aferró a ella. Dios vino, encarnó y se humilló al tapar su divinidad con carne. No, 100% hombre, 100% Dios, pero tuvo que cubrir la divinidad para que Él viva en la humanidad. Se humilló al hacerlo, se humilló al nacer en un lugar terrible. Cuánta humillación, y nosotros nos quejamos. ¿Por qué? Porque a Él, donde le daban de comer a los animales, era un pesebre. Allá es donde pusieron al Señor. Ese lugar era un establo con apeste a popó. Y tú y yo nacimos en lujo comparado con el lugar donde el Señor nació. Él pudo nacer en el lugar más hermoso de la tierra. Él pudo tener la mejor atención de las parteras de ese tiempo. Él pudo tener las mejores sábanas y los mejores lechos para dormir. Sin embargo, no se fijó en estas riquezas materiales ni en el confort para que nosotros no tuviéramos el mismo enfoque en las cosas materiales y efímeras. Y también lo hizo para que no nos quejáramos de lo que nos toca, lo que nos da. Él dice tener contentamiento con lo que se te da. Entonces, no debemos quejarnos. Comparado con lo que Él pasó, es nada. Él fue humillado al nacer porque quedó bajo la ley siendo Dios. Se hizo humano, quedó bajo la ley siendo Dios. Lo humillaron tremendamente durante su ministerio público, amenazas, insultos, dudas sobre su divinidad, dijeron que trabajaba con el demonio, latigazos, clavos, el abandono del Padre, la ira santa de Dios sobre él, por tomar nuestro lugar. Por tomar nuestro lugar se humilló y recibió todo esto, fue injuriado, bájate de ahí y sálvate si eres hijo de Dios. A otros salvó, él no se puede salvar a sí mismo, injuriado. Y claro que podía salvarse. Y también podía mandarlos inmediatamente al infierno si él quería, pero él no lo hizo, no fue negligente porque tenía que cumplir el propósito, el plan de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos, porque él era el cordero inmolado que profetizó Isaías en el capítulo 53. Él fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que ser sacrificado para liberarnos de la esclavitud del pecado y del mal. En él somos salvos. En la cruz, ¿qué hizo? Consumó, terminó con el pecado de una sola vez y para siempre. Consumó. Fue humillado al ser sepultado y quedar sujeto al poder de la muerte durante 3 días. No lo retuvo, pero estuvo 3 días humillado. ¿Acaso no es suficiente humillación por nosotros como para que nos arrepintamos y como para que caminemos tras sus huellas y no importando la oposición que haya, sin volver atrás? ¿No es suficiente para dejarnos regir por Él en esta vida? Porque no nos dejamos regir por Él. Es un mundo caído y no podemos regirnos nosotros. Tenemos que ser regidos por el Espíritu Santo. Entonces no es suficiente para soportar toda tribulación que pueda venir a nuestras vidas por causa de Él, por vivir para Él y por Él. ¿Acaso no es suficiente para aguantar y soportar y tener sumo gozo cuando venga la persecución, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las acechanzas del enemigo, por seguir a Cristo, por seguir sus pisadas y por el amor que tenemos hacia Él? Porque Él nos amó y nos enseñó el amor. Y ahora lo debemos tener hacia Él. Y ese sumo gozo del que estoy hablando debe estar siempre en el cristiano, en toda persecución, en toda tentación, en toda tribulación, como la de aquellos mártires que fueron
mascados por los leones, porque los echaron a los leones. Y ellos antes de morir decían, yo muero por mi Señor. Ellos anhelaban, estaban felices porque serían asesinados por causa de Cristo. Él los había salvado, Cristo. Él los había limpiado y los había perdonado de su pecado. Murió, pagó todo, facturas pasadas, presentes, futuras. Nada se debe porque el Señor en la cruz del Calvario dijo, consumado es, y se liquidó toda la cuenta. Entonces los mártires decían, contentos, yo muero por Cristo, no pasa nada, yo muero. Ellos decían que como no le podían pagar por lo que Él había hecho por ellos, pero sí podían dar todo hasta su muerte, entregar su vida, por agradarle a Dios, por amor a Dios. Entonces ellos sabían, de hecho, hasta cómo iban a morir. ¿Por qué? Porque los romanos los atormentaban diciéndole cómo iban a morir. Y ellos decían ya pronto, orando, clamando, llorando, pero gozosos, alegres, aunque nos quemen, pero pronto estaremos con el Señor, gozando de su presencia. Ellos así, hay testimonios, hay historia escrita de esto. No se habla de la Biblia, aunque debe dar veracidad lo que nosotros estamos diciendo, pero hay historia de esto, puedes corroborarlo. Entonces, cuando una persona ha sufrido persecución física por amor al Señor Jesucristo, casi siempre cambia su perspectiva con respecto al pecado y también con la búsqueda de sus deseos carnales. Cuando empieza a ver esa persecución, vamos cambiando y haciendo a un lado la búsqueda de los deseos y del pecado. No podemos dejar de vivir en este cuerpo carnal, estamos en él, pero alguien que ya se convirtió a Cristo está en sintonía con el ir en pos del Señor. Y es más probable que no se conforme a las concupiscencias de la carne ni de este mundo, sino se conforme a la voluntad de Dios, porque normalmente nos olvidamos que tenemos que conformarnos a la voluntad de Dios. Vivimos conforme al mundo, al sistema del mundo. Ya no debemos vivir como el sistema del mundo. Como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pedro está siendo muy claro, acá es una consagración, un cambio de sistema. Todo cristiano que viva consagrado, que tome en serio su llamado, ese compromiso con Dios, como hijo de Dios, como siervo, va a sufrir. Va a sufrir. Sufrirá por hacer lo correcto. Sufrirá porque ha roto con el pecado. Y va a venir persecución porque vive en la buena voluntad de Dios. Ya no se rige por sí mismo, sino por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Ya no se rige por el mundo. El mundo es enemigo de Dios. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborrece a Dios. Y seguir al Señor nos va a aborrecer a nosotros. Él dice, sigue diciendo en el 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que nos aborrece. Nos aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Son promesas. El mundo está en contra de Dios. Es que no es así. La palabra lo dice. Yo creo en la palabra. El mundo aborrece a los verdaderos cristianos porque reflejan la gloria de Dios y esa luz les incomoda. Les incomoda. Pero decía en el versículo 2 lo siguiente: para no vivir el tiempo que resta. Es importante, el tiempo que resta, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Okay. Aquí está diciendo para no vivir el tiempo que resta. Entonces estamos viendo dos referencias de tiempo que son útiles para tener la actitud correcta como cristianos en nuestro caminar tras Cristo, tras las huellas de Cristo. Y la primera es no vivir más en pecado. Deberíamos de responder a cada tentación, no más al pecado. No quiero vivir más así. Ya no, radicalmente, ya no. Eso deberíamos hacer. Segundo, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir ese tiempo que nos resta. ¿Acaso somos eternos? No. Somos eternos el alma, pero el cuerpo no. En esta tierra vamos a morir. Vamos a vivir eternamente el alma, sí. Pero lo que nos queda acá, el tiempo que nos resta acá, Dios nos ha dado algunos días, no son muchos, pero no sabemos si nos faltan horas,
si nos falta un día, si nos falta un mes, si nos falta un año o quizá varios años. No sabemos. No sabemos. De pronto nos dan noticias de personas que mueren. Pero lo que sí sabemos es que no es mucho tiempo el que vamos a vivir en esta tierra. Dicen 80 años, pero se va antes la gente a veces. Deberíamos responder en cómo vivir en ese tiempo que nos queda. O sea, hay un compromiso para el cristiano. Como siervos, somos hijos de Dios. Vivamos por Él y para Él. No importa lo que venga. Hay gloria después. Pero aquí tiene que haber, en ese caminar tras de Dios, va a haber sacrificio, va a haber dolor, va a haber persecución. Nos van a aborrecer, nos van a dar fuerte. Pero la gloria viene después. Y para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, aquellos que no han tenido un encuentro con el verdadero Dios, con Cristo, no se ha dado su encuentro, creen que lo pueden tener, pero nada de esto entienden ni saben. No hay entonces una conversión, no hay una relación con Él. Quiero que sepas que no se puede renunciar al pecado como crees. No se puede, no hay escapatoria del poder del pecado. A menos que rindas tu vida al señorío de Jesucristo. Solo así. Él es el único Señor y Salvador. Él es el único. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. Lo dice la palabra. A Él se le ha dado toda la autoridad para perdonar, para limpiar, para justificar. Él salva de la condenación eterna del lago de fuego. Entonces lo que yo te digo, busca, llama, toca. O sea, lee la palabra, busca las prédicas de la sana doctrina y rinde tu vida al señorío. Clámale y dile que quieres ser de Él. Espero que esta enseñanza, tanto a conversos o no conversos, el Espíritu Santo obre y cambie nuestros corazones, toque nuestras vidas y podamos ser todos salvos y empezamos a caminar con ese compromiso que tenemos como siervos del Señor. Que Dios bendiga tu vida grandemente.
Amén.